Hoy es un día bastante especial porque después de varios domingos vamos a terminar con Santiago, con la serie de Santiago. Y creo que ha sido una serie, al menos en lo personal, que ha dejado un montón de desafíos, un montón de frases. Santiago nos ha ido dejando como tener sumo gozo en diversas pruebas, este, la oración del justo puede mucho, y otras tantas frases que a veces vemos eh, no sé, pegadas atrás de un auto o en alguna remera o algo. Si quieren hacer algo de eso, alguna taza, alguna remera, algún sticker o algo, el libro de Santiago es un buen lugar para buscar frases cortitas y potentes. Quiero invitarlos a ir a Santiago capítulo 5. Hoy vamos a ver del versículo 7 en adelante. Después vos ponés la... Mati. Después vos ponés la... Y antes de eso quiero hacerles una pregunta. ¿Qué pasaría si ustedes quisieran tomar un vaso de jugo de naranja y van a un lugar donde hay un cartel que dice se vende jugo de naranja? Entonces van hasta allí, pagan el precio convenido y esta persona les da una bolsa de semillas. Ustedes pagaron por un vaso de jugo de naranja, no por una bolsa de semillas. Y sin embargo esta persona les da una bolsa de semillas. ¿Cuál sería la reacción normal? ¿Pedirle explicaciones o devolverme el dinero? O ¿qué me estás dando básicamente? Y esta persona le dice, te estoy dando jugo de naranja. No, me estás dando semillas. Sí, son semillas de un naranjo que a su tiempo va a crecer, va a dar frutos y en algún momento esos frutos vos los vas a poder utilizar para hacer jugo de naranja. ¿Qué nos queda hacer? Imaginemos que es las últimas semillas que quedan en todo el mundo. Tenés ahí en tu mano las últimas, no hay otras. Son las últimas, la última posibilidad de conseguir jugo de naranja. Entonces, en ese momento la única reacción o la única herramienta que nos queda es tener paciencia y esperar eso. Cuando pensamos en nuestra identidad como cristianos, nuestra fe está puesta o debería estar puesta, si nos llamamos cristianos, en el sacrificio de Jesús en la cruz, en su muerte. Creer que Dios es Dios, que Él es soberano, que Él envió a su Hijo a la tierra para morir en la cruz por nuestros pecados, que ese Hijo murió en la cruz por nosotros, que al tercer día resucitó y que Él va a volver. Este último punto muchas veces no lo mencionamos o muchas veces no lo conversamos. Este punto de que Él va a regresar, que Él va a volver, es parte es parte de toda la historia de la redención. Cristo volviendo por su iglesia. Entonces, hoy Santiago nos va a dar algunas indicaciones de qué hacer hasta la venida de Cristo. ¿Qué debemos hacer o qué deberíamos hacer hasta que Él vuelva? Él va a volver. Él prometió que iba a morir en la cruz por nosotros y cumplió. Prometió que iba a resucitar y resucitó. Y Él prometió que iba a volver y va a volver. Su palabra lo dice y su palabra es fiel. Pero mientras tanto, ¿qué hacemos? Nuestro cristianismo a veces se parece un poco a esa bolsa de semillas que hay que plantar y esperar esos frutos. Ya tenemos en nuestra posesión esa bolsa de semillas, ya hemos escuchado el Evangelio, ya hemos aceptado a Cristo, pero se va a completar cuando Él vuelva, ese momento, ese punto que tenemos que esperarlo con ansias y con alegría. Cuando Él vuelva va a ser el clímax de toda esta historia y el final de todo esto. El año pasado, si no me equivoco, creo que fue el año pasado, estuvimos viendo Apocalipsis y hablábamos de que cuando se escribe el libro de Apocalipsis, si bien muchas veces puede ser un poco confuso por la cantidad de ilustraciones e imágenes que hay, lo que trata de transmitirnos básicamente es Cristo vence al final. Lo que trata de transmitirnos el libro de Apocalipsis es que a pesar de un montón de pruebas, de un montón de situaciones, de monstruos, de ojos, de un montón de ilustraciones, Cristo vence al final. Cristo vuelve y vence. Él es el vencedor. Entonces, Santiago quiere hablarnos un poco de esto. ¿Qué hacer hasta la venida de Cristo? Vamos a leer del versículo 7, del capítulo 5, el versículo 7 en adelante. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba
la lluvia temprana y tardía. Tened también paciencia vosotros y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno de vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestros pecados unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de la muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Amén. Entonces, Santiago nos dice y nos anima a esperar pacientemente la venida del Señor, viviendo en fe, en oración y en amor activo. Entonces, la primera pregunta, ¿no? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo espero la venida del Señor? ¿Y por qué debo hacerlo de forma paciente? ¿Por qué debo esperar de forma paciente? Te pido la otra. Una más. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que tener paciencia? No sé si ¿Cómo manejan ustedes las inquietudes, la ansiedad, la paciencia, cuando van haciendo algún trámite o alguna situación compleja? Yo no la manejo muy bien, me cuesta tener paciencia, pero hay situaciones en las que tenés que tener paciencia, no queda otro. El ejemplo que le daba hoy, uno planta algo, planta semillas o un brotecito o algo de un fruto, lo que sea, y al otro día no te va a dar fruto, es muy difícil que eso ocurra. Hay que tener paciencia y esperar justamente el fruto. En Romanos vemos cómo Pablo, allí en Romanos, en el capítulo 8, habla de que la creación tiene dolores de parto. Y esos dolores de parto es esperando justamente esta revelación, este volver de Cristo, esta culminación de lo que estábamos hablando recién, ¿no? La culminación de cuando Cristo viene, cuando Cristo vuelve. Los dolores de parto no son como dolores cuando me lastimo, no son como dolores cuando me siento afligido, cuando me duele alguna parte del cuerpo. Ese dolor de parto es porque viene algo bueno, ¿no? Cuando una madre está teniendo dolores de parto, son dolores, sí, duelen obviamente, y por eso son los gritos, y por eso los dolores y la situación, pero al mismo tiempo es con esa alegría de que estos dolores es porque hay algo, después hay algo que viene, y de la misma manera debe ser nuestra esperanza en Cristo, nuestra fe puesta en la cruz y nuestra esperanza puesta en esa venida del Señor. Ahora, ¿por qué Santiago me anima a hacerlo de forma paciente? Él arrancaba diciendo, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. El primer punto es porque en esa paciencia se afirma mi corazón. En cuestión, como decía recién, cuando uno planta una semilla, es muy difícil al otro día ver frutos de esa planta. Los frutos se ven después de un trayecto, después de caminar con el Señor, después de tener un tiempo de paciencia caminando con el Señor. Ahí uno empieza a ver los frutos, empieza a ver la obra de Dios en nuestras vidas. Muchas veces suponemos que sería hermoso que de un día para el otro, ya, listo, está todo hecho, está todo pronto, pisé la iglesia y cuando pisé la iglesia todos mis problemas se solucionaron, o cuando conocí a Cristo todos mis
mis problemas y mi rebeldía y mi carácter, y ahora somos todos como los ositos Gomi o algún personaje así tierno, cariñoso, y ¿no? Eso no funciona así. Dios va trabajando con nosotros, Dios va obrando en nuestra vida, Dios va tiempo en tiempo enseñándonos, mostrándonos, afirmando nuestro corazón. Recién veíamos el 8, dice: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Segundo punto que Santiago nos dice: ¿por qué? ¿Por qué debo esperar con paciencia hasta la venida del Señor? ¿Por qué actuar con paciencia? Porque mientras espero con paciencia y estoy con los ojos puestos en la venida de Cristo, y estoy con los ojos puestos en el Evangelio y lo que va a ocurrir, no me quejo de mis hermanos. No me queda tiempo para quejarme de mis hermanos. No me queda tiempo para estar mirando a mi alrededor, buscando a quién echarle la culpa de por qué hoy está nublado, o por qué ayer estuvo así, o estuvo asado, o por qué ocurre lo que ocurre. Cuando yo espero pacientemente en el Señor y al Señor, las quejas empiezan a diluirse, las quejas hacia mis hermanos. ¿Por qué Santiago nos anima a no estar quejándonos unos a otros, sino que con la mirada puesta en Cristo? Allí dice: para que no seáis condenados, he aquí el juez está delante de la puerta. Santiago ya nos había hablado de esto anteriormente, ya nos había hablado en los versículos anteriores, en el capítulo 4, en el 11 y el 12. Cristo es el juez, Dios es el juez, su palabra, no nosotros. Ponerlos en un lugar de queja, estamos hablando de esa queja mala, no de esa observación o exhortación, o de llamar al hermano y decirle: mirá, pasó esto, aquello, lo otro. Estamos hablando de la quejabanza, como algunos lo conocen, ¿no? Muchas veces el domingo levantamos alabanza y en la semana quejabanza. Nos quejamos de esto, nos quejamos de aquello, nos quejamos de lo otro, y ahí está nuestra adoración. Y sin embargo, esto es para condenación, dice: para que no seáis condenados. Esperar pacientemente al Señor para no estar quejándonos uno con nosotros. Y el tercer punto que está marcando Santiago, antes de pasar al tercero, la paciencia en Cristo va a traer unidad. Uno de los frutos que va a traer es unidad entre los hermanos, que era un poco lo que estaba hablando Franco hoy, lo que estaba orando, Franco hoy. Es importante que entre los hermanos estemos cultivando esto de unidad, de estar apuntando hacia un mismo lugar y estar mirando hacia un mismo Cristo que está volviendo. Mirar hacia un Cristo que murió y resucitó, y mirar a un Cristo que pronto es su venida, que pronto está por volver. El tercer argumento de Santiago de por qué debemos esperarlo con paciencia es porque puedo confiar en Dios en medio de las aflicciones. Cuando nosotros pasamos aflicciones, cuando pasamos situaciones feas por seguir a Cristo, y las vamos a pasar, y de hecho Pablo anima a Timoteo, en la segunda carta de Timoteo, le dice que sea partícipe de las aflicciones, no que las niegue, no que no las va a pasar, sino que sea partícipe, porque las aflicciones van formando el carácter de la persona. Si vos, por seguir a Cristo, te han señalado, te han rechazado, te han negado, tantos conflictos que a veces pasa a nivel familiar o del trabajo, y conflictos mismos en la pareja, y por seguir a Cristo estás pasando por aflicciones, en medio de un tiempo de paciencia, con los ojos puestos en Cristo, Dios es tu respaldo, Dios es quien te cuida, quien te protege. En Dios podemos tener confianza en medio de las aflicciones. ¿Se acuerdan el Salmo 23? Jehová mi pastor, nada me faltará. Y en un momento dice: y aunque ande en valle de sombra y de muerte. Uno no quiere andar por esos valles, pero a veces andamos por esos lugares. Ahí está el callado, ahí está el Señor pastoreándonos, guardándonos. Dios promete que Él está en medio de las aflicciones, Él está en medio de las situaciones difíciles. Antes de pasar a lo siguiente, cuando el domingo pasado yo les contaba esto de que con Bárbara veníamos orando para poder tener un hijo, y eso se demoró un poco más y no estaba dentro de nuestros planes. Nuestros planes era que, iba a orar en marzo y en abril Bárbara iba a tener noticias, y bueno, 9 meses después íbamos a tener un hijo.
Y eso no pasó, y se acuerdan que les conté de que a veces los planes que uno pone, ¿no? Ahora, la segunda parte de eso que les conté es que nosotros después de orar y estar orando mucho tiempo, llegó esa noticia. Bárbara quedó embarazada. Y al poco tiempo, cuestión de un tiempo muy corto, pero lo suficiente para ponerle nombre, lo suficiente para anunciarlo a nuestros padres, a algunas personas, nosotros perdimos ese embarazo. Entonces, de ese momento hasta que llegara Teo, ¿cómo fue ese momento? Fue de un montón de aflicciones, fue de momentos muy duros, muy difíciles, pero puedo decir que el Señor nos sostuvo en esas aflicciones. Nosotros seguimos con la mirada puesta en Cristo, no entendiendo un montón de cosas, no entendiendo un montón de cosas de por qué, con un lleno de por qué. Acá puse solamente 3 porque tienen que ver con la palabra que estamos leyendo, pero en ese momento tenía un montón de por qué. Cuando mamá tuvo cáncer y tuvimos que ir a quimioterapia, había un montón de por qué, y un montón de aflicciones y un montón de ¿por qué a nosotros? ¿Por qué pasar esto? ¿Por qué? Y esto no lo tomes como profecía, ni como promesa, ni como nada. Pero te va a pasar que vas a estar en un montón de aflicciones y te van a invadir los por qué. En medio de eso, mirá a Cristo. En medio de esas aflicciones, mirá a Cristo. Él es tu Salvador, es tu Redentor, es quien te va a confrontar quien te va a confrontar y quien te va a confortar en esas situaciones, en esos momentos. En medio de las aflicciones podemos estar confiados en Dios. En medio de las aflicciones y las situaciones difíciles, en medio de las largas esperas por un próximo examen médico, un resultado, podemos confiar en Cristo. En medio de las esperas de que el trabajo no aparece, o que no aparece el cambio de trabajo, o que no aparece esta situación familiar, o esto no se resuelve, podemos confiar en Cristo. En medio de nuestro caminar cristiano, en medio de seguir en pos de Cristo, que muchas veces, y la mayoría, es muy difícil cargar con nuestra cruz, podemos confiar en Cristo, podemos estar ahí. Ese es un gran porqué, esperar pacientemente a Cristo, en Cristo y a Cristo. Ahora, ¿cómo hacemos para esperar pacientemente? ¿Cómo hacemos para seguir adelante? ¿Cómo hacemos para continuar? ¿Cómo debo esperar al Señor? Entonces la respuesta de Santiago es orando. Y no es una respuesta muy simpática, porque uno dice, bueno, estoy nervioso por esto, estoy mal por esta situación, necesito una respuesta ya. Necesito algún pasaje que yo pueda hacer así, y ese pasaje me revele cuál es el siguiente paso, qué es lo que debo hacer o pensar o decir. Y lo que Santiago nos dice, lo que Santiago le decía a quien le llegaba esta carta, y lo que Dios nos dice a nosotros a través de su palabra, que justamente en estas situaciones difíciles donde tenemos que esperar, en estas situaciones difíciles donde estamos esperando su venida, que no sabemos cuándo va a ser, pero en medio de estas situaciones tenemos que orar. Santiago nos anima a hacer esto y Dios nos anima a estar orando. Entonces, él va a hacer Santiago una serie de preguntas y respuestas, ¿no? Versículo 12. Sobre todo, hermanos, quería mostrarles una definición de oración primero, ¿Qué era la siguiente? Esta definición me gustó y por eso quería compartírselas, así todos estamos en el mismo punto en cuanto a la oración, ¿no? La oración es el diálogo sincero del creyente con Dios, por medio de Cristo y en el poder del Espíritu Santo, mediante el cual Dios no solo actúa en el mundo, sino que transforma nuestro corazón para su gloria. Y ahora sí la siguiente, perdón. La siguiente. Entonces, Santiago nos está animando a orar en estas situaciones. Santiago nos está animando a poder dialogar con Dios, a poder presentarles nuestras quejas, a poder presentarle a Dios nuestra situación y a ayudar a que esta paciencia que debemos tener hasta la venida de Cristo sea de forma bíblica, sea de forma ordenada y sea en oración. Primer punto, ¿por qué debemos orar? Para no caer en condenación. Ahora sí, versículo 12. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no,
para que no caigáis en condenación. Cuando en aquel tiempo se utilizaba mucho que te hacían una promesa y te decían, mira, te lo juro por el cielo que voy a estar ahí a las 4 de la tarde. O te juro por la tierra, o te lo juro por... Y ese juramento, esa especie de juramento, trataba de darle validez a algo que en realidad era mentira. Hoy capaz que no se usa tanto esto de te lo juro por el cielo, pero se usa el te prometo que yo mañana, alguien, no sé, que pasa durmiéndose, ¿no?, para ir al trabajo y no, se duerme y no llega en hora, y el encargado o el patrón le dice, mirá, ya está, ya se terminó, ya... No, te prometo que mañana estoy acá, y llega después media hora tarde, ¿no? Y esa promesa queda un poco en el aire. Acá Santiago le está diciendo que su sí sea sí, que su no sea no, que su forma de hablar, que su forma de expresarse, que su compromiso delante de Dios y delante de los hombres sea un compromiso recto, sea una forma en la cual se pueda confiar en tu palabra. Sobre todo, hermanos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, para no caer en condenación. Entonces, tenemos que orar por esto. Tenemos que orar por nuestra rectitud, por caminar de forma recta. Tenemos que orar para que nuestro sí sea sí, para que nuestro compromiso delante del Señor de vuelta y delante de los hombres, hasta que Él venga, sea un compromiso, sea realmente una decisión. Si volvemos a lo que orábamos anteriormente, lo que hablábamos anteriormente, si nuestro corazón se va afirmando en paciencia, si estamos esperando la segunda venida de Cristo, si estamos esperando y confiando en ese Cristo y Dios está fortaleciendo nuestra vida, esto es uno de los frutos que va a empezar a ocurrir cuando oremos de forma sincera. Oremos, hermanos, entonces para no caer en condenación en esto o en cualquier otra situación, ¿no? Segundo punto de por qué debemos orar, ¿no?, o cómo orar. Oremos por sanidad y salvación. La oración nos conecta con el Padre y Dios usa la oración para restaurar a las personas. Y a ver si se dieron cuenta de esto que a mí me llamó mucho la atención. En el versículo 13 al 15 en adelante dice, ¿está alguno de vosotros afligido? Haga oración. Santiago lo resuelve muy rápido, ¿no? ¿Están tristes? ¿Están mal? Oren. No te da una larga, oren, punto. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor. Y miren este detalle en el versículo 15, no sé si lo habían notado. Y la oración de fe salvará al enfermo. No dice sanará. En sus Biblias dice ahí, ¿salvará o sanará? La oración de fe, yo estoy leyendo Reina Valera, ¿no? Salvará. La oración de fe salvará al enfermo. Che, pero ¿y si se me muere? Estamos hablando de salvación. Si estás orando por esa persona, acá a lo que está apuntando, a lo que Dios está apuntando, a lo que Jesús está apuntando, Santiago al escribir esto, es que lo importante es la salvación de esa persona. Y no tan así su enfermedad o su situación. Claro que Cristo quiere que a vos te vaya bien en la vida, claro que tiene pensamientos de bien para vos, claro que no te quiere ver ni afligido, ni triste, ni mal, pero por sobre todas las cosas, quiere salvación para tu vida y para esas personas. Por sobre todas las cosas. Imaginemos que alguien se muere y va al infierno, sano, lleno de dinero, con todo lo que quiso, con el mejor pelo lacio, en el caso de querer lacio, o rulos, pero va para el infierno. Entonces, lo principal, lo que Cristo quiere, es salvación para su pueblo. Después lo otro son añadiduras. Después lo otro, si pudiste comprarte el auto o no, o tuviste un gran cumpleaños o no, o no sé, lo que sea. O te pudiste realizar en cuanto a tu título, en cuanto a tu carrera, es secundario. La salvación es lo principal. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No oramos más por los enfermos? No, sigamos leyendo. La oración, versículo 15. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Entonces, el Señor lo levantará. El Señor, si estás en su voluntad, va a levantar a esa persona, a tu propia vida. Si estás pasando por una situación de enfermedad, de vuelta, les contaba recién lo de mi madre, ¿no? Yo trato de no contar tanta cosa en el momento de prédica porque a veces no sé si a ustedes les ocurrirá lo mismo, son
solo cosas mías. Pero a veces cuando alguien cuenta tanto su testimonio, después dice, y el versículo tal dice tal cosa, queda como su testimonio por encima de todo lo otro, por encima de la palabra de Dios. Entonces, de vuelta, me cuesta un poco contar esto, no por vergüenza, porque de forma individual lo he contado y no tengo problema en hablar de esto, pero no lo hago tanto. Pero hoy quería contárselos porque creo que tiene que ver con lo que estamos leyendo de Santiago. En un momento, cuando mi madre estaba haciendo quimioterapia y estaba en medio de esas sesiones y al principio eran 8 y después le agregaron 12 más. En ese punto, donde eran 8, decíamos, bueno, la vemos bien, vamos por la número 6, vamos por la número 7 y bueno, estamos llegando a la 8 y le avisan que van a ser 12 más. Que el tiempo que nosotros pensábamos que se terminaba en la número 8, ahora se extendía durante 12 sesiones más, 12 semanas más, porque era una por semana, 12 sesiones más. Entonces, en ese momento yo me tuve que hacer una gran pregunta. Decir, ¿y si el Señor decide que este es el fin de ella? Si el Señor decide que en este momento, a través de esta enfermedad, Él la quiere llevar, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a seguir? Obviamente me iba a doler. Obviamente esto me iba a lastimar muchísimo y obviamente hasta me iba a llegar a enojar con Dios. Porque de hecho, en ese momento, al no entender nada de lo que me estaba pasando, estaba enojado con Dios, para serle sinceros y abrirle mi corazón. No entendía lo que estaba ocurriendo. Realmente no decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué todo esto? ¿Por qué nosotros? La clásica, ¿no? Capaz que no les ha pasado, yo les cuento que a mí me pasaba en ese momento. Pero tuve que hacerme esta pregunta y te quiero transmitir esa pregunta. En medio de esa situación difícil, de ese dolor difícil que esté pasando, y el Señor si decide decir que no, si el Señor decide decir que no te va a sanar de esa enfermedad o que no te va a curar de eso, ¿no? ¿Dónde está puesta nuestros ojos, nuestra fe, nuestra real creencia? ¿Estamos buscando salvación de parte del Señor o una sanidad? ¿O una posición económica o un título? ¿O estamos buscando un bienestar y sentirme bien y estar bien y ser popular? ¿O estamos buscando salvación? De Cristo viene salvación para los que quieren, para los que aceptan, para los que anhelan esto. Hay salvación para aquellos que lo necesitan. La oración de fe salvará al enfermo. Y esto es una buena noticia, no es una mala noticia, esto no es algo triste, no es algo malo. Al contrario, hay salvación. En el versículo 16 para adelante, Santiago nos va a dar el último argumento de por qué debemos esperar pacientemente y en oración al Señor. Versículo 16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones, semejante a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese. Y no volvió a llover en la tierra por 3 años más, por 3 años y 6 meses. Y oró otra vez y el cielo, y ahí continúa con este ejemplo de Elías. La confesión entre hermanos, cuando nos acercamos a un hermano y podemos confesarle que estamos luchando con algo, que estamos luchando, como te digo, yo estaba en aquel momento luchando con este enojo para con el Señor y con esta incertidumbre y por qué estaba pasando lo que estaba pasando. Hasta que yo no me acerqué a algún hermano y hablé de este tema, yo no sentí esa libertad. Yo en ese momento estaba ofuscado, estaba triste, estaba dolido, estaba con un montón de cosas, pero hasta que yo no solté esto, hasta que yo no lo hablé con un hermano, hasta que yo no hablé esto con algunos hermanos, no pude sentir realmente que yo no le estaba abriendo la puerta a Jesús para que obrara en mi corazón. Yo había cerrado las persianas, había cerrado las puertas para con el Señor. Y los hermanos fueron el medio para yo poder encontrarme con Jesús y decirle, tú eres soberano, tú sabes por qué está pasando esto, acepto esto. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados unos a otros, estamos apuntando hacia la restauración, estamos apuntando hacia la comunión entre los hermanos. Y qué importante es ser hermanos maduros para que cuando alguien venga a contarnos algo vergonzoso, algo que le duele o que está luchando con algo, poder apuntar hacia ese lugar, a restaurar a ese hermano, a ayudar a esa persona, poder orar por esa persona, guiarlo con la palabra, poder animarlo a seguir a Cristo, poder animarlo a caminar juntos a la paz, en pos de Cristo. Es importante pensar en eso. Es importante no apurarnos a señalar o apuntar, a juzgar,
y poder tener un corazón abierto para restaurar a esa persona y para pedirle a Dios por esa persona. La oración del justo puede mucho. La oración del justo puede mucho. Elías nos da la descripción de que era un hombre sujeto a nuestras pasiones, sujeto a pasiones similares a las nuestras, perdón. Pero Elías oró para que no lloviera y no llovió. Y después oró para que lloviera y llovió. Lo vamos a llamar para Uruguay, que acá llueve cuando quiere y en el momento menos pensado. Pero no era en Elías el poder, no estaba en Elías el poder, era en el Dios de Elías. La oración de Dios, la oración de Elías, hacia Dios, conmovía a Dios. La oración que Elías hacía estaba en la voluntad de Dios, estaba en la línea en la que Dios estaba marcando para ese pueblo, para ese contexto, para ese momento puntual. La oración para confesar los pecados, como pusimos allí, restaura, apunta hacia la comunión y hacia la justicia. Y quiero terminar con esto, con esta última historia. Una vez volvía de Tacuarembó, yo me había quedado a dormir allá por un tema de trabajo y volvía manejando el camión hacia Montevideo, hacia la capital, y habíamos quedado con Bárbara, con mi esposa, que yo a las 5 de la mañana, que era a la hora que yo salía para acá, era en invierno, estaba oscuro, todo, ¿no? A las 5 de la mañana la iba a llamar porque ella entraba a trabajar en una panadería. Entonces a las 5 arranqué a llamar, 5:05, 5:10, 5:15, arranqué en el camión hacia acá, hacia Montevideo, y no había respuesta del otro lado. Y ella se tenía que levantar a esa hora y 5:30 tomar el ómnibus para ir a trabajar a la panadería. Entonces mi cabeza empezó dejó el celular en casa. Pero a medida que yo, era directamente proporcional. Entre más llamadas yo hacía y menos ella contestaba, más me iba yo haciendo la cabeza. Más yo iba pensando en, ¿lo habrá dejado en casa o le habrán robado el celular? No creo. No, debe estar bien. Siempre se pasó algo. Y empecé con ese diálogo y yo iba manejando al mismo tiempo y volviendo y estaba oscuro y todavía no amanecía y sabía que acá también iba a estar oscuro. Estábamos en diferentes puntos de Uruguay, pero al mismo tiempo no estábamos tan lejos, 380 kilómetros. Y llamaba y no había respuesta, y no había respuesta, y no había respuesta. Y yo decía, cuando llegue a Montevideo dejo el camión y voy a esta casa y veo a ver qué pasó. Pero a medida que iba pasando los kilómetros y no había respuesta. Y llamé a la panadería donde ella trabajaba y digo, mirá esto, ¿no? Me van a atender, me van a decir que ella está ahí, que dejó el celular, que está todo bien, así que seguiré viaje. Llamo a la panadería y me dicen, no, es rarísimo, no ha llegado, son las 6 de la mañana y ya voy a abrir la panadería y no ha llegado. Entonces ahí digo, ¿qué hago? La desesperación y no llegaba más. Y cada vez el kilometraje se hacía más largo y cada vez que miraba la hora, ¿no? Entonces llamé a mis padres y digo, si te animás, andá hasta ahí, ve a ver si Bárbara está bien, lo que sea. En síntesis, papá fue, entró, saltó la reja, entró, no sé qué, golpeó. Bárbara se había dormido, el celular se había caído, no sé, para atrás de la cama, no sé qué había pasado. Salió todo bien. Y ustedes la han visto, hoy no vino porque está engripada, pero salió todo bien. Esto pasó hace como 2 años atrás. A lo que voy es, en los momentos de mayor desesperación, en los momentos de mayor incertidumbre de qué es lo que está pasando, Dios nos anima a orar. Yo en un momento, antes de que mi padre me confirmara de que estaba todo bien y que se había dormido, yo empecé a orar y digo, Señor, por favor, que no haya pasado nada. Por favor, que ella esté bien. Por favor, yo no tengo cómo llegar ya a Montevideo o a Canelones, donde vivo. Señor, no tengo posibilidades, pero por favor, cuidala, protegela, no sé, que esté todo bien. ¿No? Enseguida nos salta ese instinto de orar y que no haya pasado nada y que esté todo bien. Santiago nos dice que justamente esto, ¿no? A pesar de que la noche sea oscura, el amanecer llega. A pesar de que la noche sea la más oscura, la más terrorífica, la situación más difícil que estemos viviendo, Cristo va a volver. Debemos esperarlo con paciencia y en oración. Cristo va a volver. Él ha prometido eso. Y nuestra condición en este momento es, en esos momentos difíciles, en esa transición entre hoy y que Él vuelva, poder hacerlo en paciencia y en oración. Entonces, Santiago dice, la fe en Cristo produce paciencia en la espera, pureza al hablar, reverencia en la oración, perseverancia en la oración y amor redentor hacia los demás.
Entonces, vamos a orar por estas cosas. Quiero pedirte allí que cierres tus ojos, que por un momento podamos inclinar nuestro rostro delante del Señor. Y de vuelta, si estás pasando por una situación difícil, si no está habiendo una respuesta clara de parte del Señor y de parte de los médicos, de parte del Estado, de parte del trabajo, confía en el Señor. Vamos a esperar en el Señor, vamos a confiar en el Señor. Él sabe el porqué de todas las cosas. Lo que nos queda es poder arrepentirnos, poder funcionar como su palabra nos anima a hacerlo. Lo que nos queda es confiar en Él y tener paciencia. Él va a volver. Él va a restaurar las cosas. Él quiere restaurar absolutamente todas las cosas. Padre, en esta mañana, Señor, queremos volcar nuestra confianza en Ti nuevamente. Queremos esperar en Ti, Señor, y que nos enseñes a hacerlo, Señor. Padre, queremos que afirmes nuestro corazón y podamos, Señor, caminar en pos de Ti, Señor. Que Tú puedas, Señor, estar en nuestra entrada y nuestra salida. Tú puedas estar acompañándonos todo el tiempo, Señor, y nosotros intencionalmente confiando en Ti todo el tiempo, Padre. En medio de las situaciones difíciles, en medio de las situaciones más dolorosas, Señor, que podamos entender, Señor, que lo mejor que podamos hacer en ese momento es tener paciencia y confiar en Ti. Es tener paciencia y orar, Señor. Padre, restaura nuestras vidas, Señor. Llévalas a un punto de dependencia total de Ti, Señor. Lleva nuestras vidas, Señor, a un punto donde lo primero que hagamos en situaciones que salen de nuestro control, poder inclinar nuestro rostro y orar a Ti, Señor. Poder tener nuevamente la oración como cosa primordial, Señor, como cosa principal, como acción y como medio principal, Señor, para buscar Tu rostro, Padre. Señor, ayúdanos a avivarnos en esta área, Señor, a ser realmente fervientes en oración, Padre. A poder orar, Señor, anhelando y esperando Tu regreso, pero también, Señor, soportando todas las aflicciones en paciencia y en Ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a volver a la oración, a ser una iglesia, Señor, que camine de rodillas, a ser, Señor, cristianos que caminen de rodillas, Padre, a presentar delante de Ti absolutamente todas las cosas, Señor. Que podamos proponernos, Señor, tener tiempos de oración delante de Ti. No solamente para pedirte cosas, Señor, sino para contemplar Tu rostro, sino para aprender de Ti, sino para buscarte, para tener una relación contigo, Padre. Espíritu Santo, auxílianos, Señor. Espíritu Santo, auxílianos en medio de estas oraciones, cuando no sabemos qué decir, cuando no sabemos qué hablar, cuando no sabemos cómo continuar. Danos, Señor, ese auxilio que necesitamos. Padre, como en Apocalipsis, que se dice que aquel ángel fue y agregó incienso a las oraciones, Señor, que se estaban haciendo delante del trono. Padre, de la misma manera, ayúdanos, Señor, a que nuestras oraciones sean oraciones correctas delante de Ti. Sean oraciones que estén buscando, Señor, la comunidad, que estén buscando, Señor, unirnos contigo, Padre. Que sean oraciones que realmente generen cambios en nuestra vida, que estén buscando generar cambios en nuestra vida. Que realmente Tu evangelio nos impacte. Que realmente, Señor, seamos transformados por Ti, Señor. Gracias, Padre. Amén. Amén.